Caciques, cantamañanas, homófobos. Esta pareja de gemelos son con pinta de ser sacados de un cómic de Ibáñez que ven en pantalla. No son ni más ni menos que los hermanos Kaczynski, quienes han controlado la política polaca durante 18 años y quienes han sido los máximos responsables de la degeneración de las instituciones polacas en el país que vio nacer a Juan Pablo II. Dos días antes de que naciera en Estados Unidos dos famosos como Lionel Richie y Meryl Streep, en el distrito varsoviano de Zoliborz, Agasmund Kaczynski, ingeniero que combatió en la Segunda Guerra Mundial contra la ocupación alemana, un 18 de junio de 1949, le vino la alegría por partida doble, con el nacimiento de Lech Alexander y Jaroslav Kaczynski. Ambos hermanos siempre han estado unidos y prueba de ello es que cuando ambos tenían los 13 años participaron en una película de aventuras que en castellano, no voy a ponerme a decir la película en polaco, se llama Sobre dos que robaron la luna. Durante su juventud, ambos se decantaron por estudiar Derecho, graduándose ambos en 1971 por la Facultad de Leyes y Administración de la Universidad de Varsovia. Mientras estudiaba en la Universidad de Varsovia fue cuando empezó a interesarse en la política, pues participó en las protestas estudiantiles que surgieron durante la crisis política de marzo de 1968, una serie de protestas en contra del gobierno comunista y prosoviético polaco del momento. Después de acabar sus estudios, Jaroslav comenzó a trabajar como ingeniero en el Instituto de Política Científica y Educación Superior, y luego se convirtió en profesor asistente en la sucursal de Białystok por la Universidad de Varsovia. En 1976, Kaczynski comienza a trabajar en el Comité de Defensa de los Trabajadores, COR, un comité creado para registrar todos los casos de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades, brindando asistencia a las reprimendas y afectadas por las acciones del régimen, investigando casos de asesinatos cometidos por agentes del MO y el SB. Su hermano Lech ingresó en el COR en 1977, aunque un año más tarde empezó a implicarse en otros sindicatos más independientes. En 1979, Jaroslav se unió al consejo editorial de la revista mensual Gloss en 1979, revista asociada al KSS COR, que fue la evolución del COR, y emprendía actividades disidentes más amplias. En 1980, Jaroslav fue detenido durante las protestas de agosto de 1980, protestas contra el gobierno polaco, y que fue donde se dio a conocer internacionalmente la figura de Lech Walesa. Ese mismo año, Walesa funda el sindicato Solidaridad, sindicato de derechas en el que se aspiran ambos hermanos Kaczynski, siendo Lech el primer delegado en su primer congreso. Este sindicato empezó a tomar bastante apoyo por toda Polonia, algo que no gustaba al entonces presidente Wojciech Jaruzelski, quien decretó entre el 13 de diciembre de 1981 y el 22 de julio de 1983 la conocida como Ley Marcial, que decretó Polonia como un país en guerra y prohibió los sindicatos independientes, entre ellos el sindicato Solidaridad, dejando entre una docena a 90 fallecidos. Las estadísticas no son muy fiables y numerosos detenidos, entre ellos Lech, que cuando volvió a quedarse en libertad se dedicó a las actividades del sindicato y fue miembro de la dirección clandestina del sindicato Solidaridad. En 1988 se empezaban a dar señales del agotamiento del comunismo a nivel mundial. Algunos países como China o Vietnam empezaron a tomar medidas de libre mercado y consiguieron mantener el régimen comunista con las comillas más grandes que la palabra, pero otros no querían hacer reformas económicas, y este fue lo que pasó en casi todos los países europeos que adoptaron el comunismo durante la Guerra Fría, y Polonia no fue la excepción. Polonia atravesaba una crisis económica de hiperinflación, escasez de productos y alta deuda pública. Todo esto trajo un descontento de la sociedad polaca, que vio como su nivel de vida empeoraba, a lo que ésta reaccionó con las huelgas polacas de 1980, una serie de huelgas que duraron entre abril y septiembre de 1988 y que acabaron con negociaciones del sindicato Solidaridad y el gobierno polaco, que luego dieron lugar al acuerdo de la Mesa Redonda de 1989, donde se negociaron asuntos políticos, económicos y sociales, donde participó Jaroslav Kaczynski y se llegó a un acuerdo en el que se acordaba la legalización de sindicatos, la figura del presidente, acabando con la figura del secretario general del Partido Comunista, la formación de un senado y la más importante, el multipartidismo y las elecciones libres, o mejor dicho, en las que se podían presentar varios partidos, siendo estas el régimen de la transición de Polonia a la democracia. Elecciones donde Solidaridad, que se formó como partido político, gana las elecciones obteniendo todos los diputados elegibles en el Sejm, que es el parlamento polaco, y todos menos un diputado en el Senado. Ambos hermanos serían senadores y al año siguiente fundaron el Partido del Centro, un partido de ideas democristianas. Jaroslav también trabajó en esa época como director ejecutivo de la revista semanal Tygodnik Solidarność de 1989 a 1991. Durante la década de los 90, mientras Jaroslav fue presidente del Partido Centro y miembro del Sejm, la Cámara de Diputados polaca, Lech fue jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de la Cancillería y presidente de la Cámara Suprema de Control hasta 1995, cuando el Partido Solidaridad pierde las elecciones ante el Partido Socialdemócrata de Kiyaniszewski. Aquí los hermanos Kaczynski se unen al Partido Acción Electoral Solidaridad, un partido de tendencias democristianas que solo se presentó a las elecciones del año 2000 y fue un fracaso, obteniendo
obteniendo 1,04 millones de votos y el 5,95% de ellos. Ese mismo año, Lech fue nombrado ministro de Justicia. El 13 de junio de 2001, los hermanos Kaczynski fundan el Partido de Ley y Justicia, de derecha e ideología católica y proteccionista. 2 meses después se celebran elecciones parlamentarias donde el Partido Defensa y Justicia, con Lech como candidato a la presidencia, obtiene el 9,50% de los votos y 44 escaños. Eso sí, consiguieron quitarle el espacio a la Acción Electoral Solidaria, que se desmorona y desaparece como partido político. Un año más tarde, el Partido Defensa y Justicia consigue su primer éxito político al conquistar el mismo Lech Kaczynski la alcaldía de Varsovia. Como alcalde de Varsovia, creó 2 museos en la ciudad: el Museo del Levantamiento de Varsovia y el de la historia de los judíos polacos, además de combatir contra la corrupción. Pero, esperad, pues no todo es solo lo que luz, pues Lech empezó a sacar sus armas de sátrapa durante su paso por la alcaldía de Varsovia. Al más estilo AMLO, pidió una indemnización de 45.300 millones de euros, sí, habéis oído bien, por los daños que ocasionó Alemania a Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo, sus críticas al colectivo abecedario, ya intuyen a qué me refiero, prohibiendo en 2 ocasiones el orgullo abecedario en Varsovia, diciendo que el desfile promovía el estilo de vida homosexual, y se quejó de la poca contundencia que usó la policía para reprimir a estos colectivos. También en 2005 organizó el desfile de la normalidad. Pero a Lech Kaczynski se le quedaba pequeño en la alcaldía de Varsovia y decidió presentarse a las elecciones parlamentarias de 2005, ya que pensaba que podía ser el primer ministro polaco. Dado que el gobierno del Partido Socialdemócrata tenía el índice del paro del 18% y habían surgido varios escándalos de corrupción. Ganando las elecciones, Lech Kaczynski con el 27% de los votos y 155 escaños obtenidos, además de 49 senadores, dejando el cargo a Kazimierz Morsinikiewicz, qué nombres tienen estos polacos, de primer ministro. Dado que también se presentaba a las presidenciales de ese mismo año, en el que con un programa de conservadurismo social, euroescepticismo suave e intervencionismo estatal, logra ganarle en segunda vuelta al actual primer ministro polaco Donald Tusk con el 54,04% de los votos. Convirtiéndose en presidente de Polonia, Kaczynski, como presidente, se comprometió a acabar con la desigualdad oeste-este, reducir la corrupción y mejorar las condiciones económicas y materiales de las familias polacas. Durante su legislatura, mientras era el presidente, su hermano Jaroslav, quien era el presidente del partido y que hacía los tejemanejes del partido como los pactos o las coaliciones del gobierno, además de controlar la política polaca desde la sombra. Como muestra de esto fue cuando quitó al primer ministro Morsinikiewicz en 2006 para convertirse en primer ministro polaco, haciendo que tanto Lech como Jaroslav entraran a la historia como la primera pareja de hermanos en ser presidente y primer ministro. Bueno, luego fueron los Rajapaksas, de los que hablo en este vídeo, en el que os aparece la pantalla por si queréis verlo, y los únicos hermanos gemelos de la historia en obrar tal acontecimiento. Entre 2006 a 2007, que fue cuando ambos tuvieron la presidencia y el primer ministerio, como medidas más importantes fueron el intento de aprobar la pena de muerte en el país, algo que la Unión Europea les prohibió llevar a cabo, indultó a unas 70 personas, además de empezar a criticar las medidas medioambientales de la Unión Europea. Decir que la primera legislatura de Lech Kaczynski fue la más corta de la historia de Polonia, dado que los Kaczynski gobernaban en coalición con el Partido Autodefensa, un partido de derecha socialista, y este partido le quitaba el apoyo al gobierno de los Kaczynski a raíz de que Lech expulsara al ministro de Agricultura y vicepresidente pertenecientes al Partido Autodefensa, Andrzej Schlepper, quien estaba acusado de corrupción, con lo cual Jaroslav Kaczynski se vio obligado a convocar elecciones que gana la plataforma cívica de Donald Tusk, quien se convierte en el nuevo primer ministro, teniendo ahora el PiS la presidencia y la plataforma cívica el ministerio presidencial. En cuanto al tema geopolítico, Lech intentó mejorar el fortalecimiento de las relaciones de Polonia con Estados Unidos, Alemania y Francia. También quiso desarrollar una mejor alianza energética y estratégica con los países bálticos, Azerbaiyán y Georgia. También estableció relaciones diplomáticas con Israel, pese a que Lech siguió reconociendo Palestina e Israel como estados y reconoció a Kosovo como país. Por su contra, enemistó a Polonia con Rusia, petando el inicio de conversaciones de asociación entre la Unión Europea y Rusia, dado una prohibición rusa de importaciones polacas de carne y vegetales y de condenar la invasión rusa a Georgia. En materia económica, si bien el PIB nominal polaco pasó de 306.000 millones de euros en 2005 a 533.600 millones de euros en 2008, cayó en 2009 por la crisis económica a 439.700 millones de euros. El 10 de abril de 2010, mientras Lech regresaba de un viaje para conmemorar la masacre de Katyn en Rusia, el avión en el que viajaba él con su esposa y altos cargos públicos y militares polacos se estrella cuando se acercaba a la base aérea de Smolensk en Rusia, con la trágica muerte de todos los pasajeros. Jaroslav Kaczynski exclamó que el accidente fue provocado, algo que cuadra bastante pues Lech tenía malas relaciones con Rusia. De hecho, le vetó el inicio de las conversaciones con la adhesión de la Unión Europea y fue uno de los líderes que más criticó la invasión rusa a Georgia. Si contamos también con que el hombre que se hizo cargo de la investigación no es otro que Vladimir Putin, y ya sabemos cómo se la gasta este hombre
nombre, ya nos podemos intuir lo que pasó. También existe otra teoría conspiranoia que se basa en que el único gobierno de toda la Unión Europea que no compró vacunas de la gripe A fue el polaco y que las grandes farmacéuticas querían cargárselo para así que viniera un nuevo presidente polaco con el que hacer negocios. Que cada uno saque su propia conclusión. Jaroslaw, quedando como gemelo único, decide presentarse a la presidente de Polonia para las elecciones de 2010. Mediante el lema Polonia es lo más importante, pierde la presidencia entre el candidato de la plataforma cívica Bronisław Komorowski, llegando a la oposición. Jaroslaw estuvo 5 años como líder de la oposición y siendo presidente del PiS, que es como se llama este partido en polaco, hasta que en 2015 el PiS obtiene tanto la presidencia como el ministerio presidencial, siendo Andrzej Duda presidente y siendo primera ministra Beata Szydło. Así que parece que Jaroslaw se jubilaría y eso. Pues no, pues el partido Defensa y Justicia se gobierna a la base. ¿Esto qué quiere decir? Que Kaczynski, quien pese a ser ni ser presidente ni primer ministro, es el que parte el bacalao. De hecho, durante estos 8 años que el PiS ha tenido el cargo de primer ministro, se ha cargado políticamente hablando primero a Beata Szydło por tener posturas distintas a las que proponía Kaczynski y luego a Ewa Kopacz por similares circunstancias. Durante este periodo, además de meterse con los homosexuales y promover políticas antiaborto, Kaczynski también apoyó a los municipios libres de homosexuales. En abril de 2020 se cumplió el 10º aniversario del fallecimiento de su hermano, lo que fue a visitarle. ¿Cuál fue el problema? Que debido a la pandemia, el gobierno polaco de su partido, el que dirige y controlaba todo lo que hace, prohibió la entrada a los cementerios. Vamos, un consejo tengo, pero para mí no vende. Si bien es cierto que la policía polaca declaró que al ir solo no suponía ningún problema. Un mes después, la Guardia Estatal polaca fue acusada de censurar una canción del músico polaco Kacik Staszewski, en el que criticaba indirectamente la figura de Jarosław Kaczyński y del partido Ley y Justicia. Durante todo el gobierno del partido Defensa y Justicia, Jarosław mantuvo por un lado un discurso antieuropeísta, acusado de Alemania de instalar el Tercer Reich, pero a su vez Polonia, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se convirtió en el país que más fondos recibía de toda la Unión Europea. La situación de Defensa y Justicia durante la pandemia era frágil, pues la misma pandemia y algunos hechos como el intentar contentar el poder judicial poniendo y quitando los respectivos jueces, haciendo además que el gobierno, que además de formar los Defensa y Justicia lo formaban otros dos partidos de derecha, empezaban a tener disputas internas entre ellos. Así que, ¿qué se le ocurre al bueno de Jaroslaw? Promover una ley de protección animal de las más estrictas del mundo. Sí, habéis oído bien, pues Jaroslaw siempre ha sido defensor de los animales. De hecho, su única compañía en casa son 3 perros. También es soltero, cosa que no casa mucho siendo un hombre ultraconservador. Lo que hizo que los otros dos partidos de su gobierno le dijeran: usted está peor que de la cabeza que el tío ese que tira payas por Instagram o algo parecido. Y le dijeron que iban a votar en contra, además de salir ambos partidos del gobierno. También votaron 14 diputados del PiS en contra, a los que el mismo Kaczynski les expulsó del partido como buen sátrapa. Después de esto, Kaczynski pasó a ser el vicepresidente de Polonia, incumpliendo su promesa del 2016 de que no iba a ocupar nunca ningún cargo ministerial. Puntilla de credibilidad del partido Ley y Justicia sucedió cuando salió en 2023 un escándalo a la luz, en la cual el gobierno polaco estuvo concediendo visados falsos a refugiados mediante sobornos para que estos se asentaran en Alemania. Vamos, lo que quiere decir que el Mohamed, el que se le parece a Jorge Javier, ha creado cantera, saliendo esto a falta de 2 semanas para las elecciones. A esto le añadimos los enormes recursos económicos que destinaba el país a la guerra y a acoger refugiados ucranianos, hizo que toda esta serie de acontecimientos que el partido Defensa y Justicia en las elecciones parlamentarias del 2023, si bien fue el partido más votado, no pudo revalidar el gobierno, pues los partidos dispuestos a revalidar el gobierno del partido Defensa y Justicia no llegaban al 50% de los escaños en el parlamento polaco. La sociedad polaca se hartó de las cacicadas de Jarosław Kaczyński y del partido de la Justicia. Eso sí, después de las elecciones, Andrzej Duda, presidente de Polonia puesto por Jarosław Kaczyński, intentó que Morawiecki, el primer ministro y títere de Jarosław, formara un gobierno, pero al final Donald Tusk, en coalición con otros 3 partidos, formaron un acuerdo de gobierno que le permitió a Donald Tusk ser el primer ministro, siendo investido presidente el 13 de diciembre de 2023. Tusk coge un país con el PIB per cápita de Chile y Uruguay, que para los niveles europeos son bajos, y además de ser uno de los países europeos con peor imagen internacional, habiéndose cargado a los Kaczynski y las instituciones. Los hermanos Kaczynski han dejado un legado de caciquismo, populismo barato de derechas y el deterioro de las instituciones polacas.